¿Has sentido que después de hablar con ciertas personas quedas exhausto sin razón aparente? ¿Que hay quienes te dejan vacío como si te robaran algo intangible pero real? No estás imaginándolo. Existen personas que drenan tu energía vital y hoy aprenderás a identificarlas y a alejarte sin culpa. Déjame contarte sobre Roberto. 38 años, ejecutivo exitoso, vida aparentemente perfecta. Pero Roberto llegó a mi consultorio arrastrándose. Doctor, me dijo, siento que mi vida me pesa, y no entiendo por qué. Tengo todo lo que quería. Le hice una pregunta simple. ¿Cómo te sientes después de pasar tiempo con las personas en tu vida? Su respuesta fue reveladora. Cansado. Siempre cansado. Aquí está la verdad que nadie te dice. No todas las relaciones son nutritivas. Algunas son tóxicas. Y algunas, sin que nadie sea necesariamente malo o manipulador consciente, simplemente drenan tu energía vital hasta dejarte vacío. Walter Rizzo nos enseña algo fundamental. Tienes derecho a proteger tu paz mental. No es egoísmo, es supervivencia emocional. Porque no puedes dar desde el vacío, y si permites que otros se vacíen constantemente, ¿qué quedará de ti? Ahora bien, ¿quiénes son estos vampiros energéticos? No llevan capa ni colmillos. No tienen señales obvias. De hecho, muchas veces son personas que amas, que respetas, que has tenido en tu vida durante años. Y eso hace todo más complicado. El primer tipo de vampiro energético es el quejador crónico. Conoces el tipo. Cada conversación es un catálogo de desgracias. Su trabajo es horrible. Su pareja es insoportable. El clima está terrible. El gobierno es un desastre. La vida es injusta. Roberto tenía un amigo así. Lo llamaba 3 veces por semana. Y cada llamada era idéntica. 40 minutos de quejas. Roberto ofrecía soluciones. El amigo las rechazaba. Roberto ofrecía perspectivas diferentes. El amigo las ignoraba. Roberto se frustraba. El amigo seguía quejándose. ¿Por qué sigo contestando sus llamadas?, me preguntó Roberto. Buena pregunta, respondí. ¿Por qué? Silencio. Porque la respuesta era incómoda. Culpa. Roberto sentía que sería mala persona si no estaba ahí para su amigo. Pero aquí está la verdad brutal. Estar ahí para alguien que no quiere cambiar no es ayudar. Es permitir. Y te destruye en el proceso. El quejador crónico no busca soluciones. Busca audiencia. No quiere cambiar su vida. Quiere ventilación emocional constante. Y tú te conviertes en su basurero emocional. ¿Suena duro? Es porque lo es. Pero necesitas escucharlo. El segundo tipo de vampiro energético es el dramático perpetuo. Su vida es una telenovela continua. Siempre hay una crisis. Siempre hay una emergencia. Siempre necesitan rescate urgente. Roberto tenía una prima así. Cada mes había un nuevo drama. Una ruptura devastadora. Un despido injusto. Una enfermedad misteriosa. Un conflicto familiar explosivo. Y cada vez, Roberto dejaba todo para correr a rescatarla. Hasta que un día notó un patrón. Las crisis de su prima siempre ocurrían cuando Roberto estaba ocupado con algo importante. Su presentación crucial en el trabajo. Las vacaciones que llevaba años planeando. La noche de su aniversario. ¿Crees que es coincidencia?, le pregunté. Roberto no quería creerlo. Pero los patrones no mienten. Su prima había aprendido que el drama obtenía atención. Y Roberto había aprendido a responder como perro de Pavlov al sonido de la crisis. El dramático perpetuo te mantiene en alerta constante. Tu sistema nervioso nunca descansa porque siempre hay algo. Y vives en modo rescatador crónico, agotándote intentando salvar a alguien que secretamente necesita el drama para sentirse vivo. Pero espera, porque aquí viene lo más perturbador. El tercer tipo de vampiro energético es el más difícil de identificar, el narcisista encubierto. No el narcisista obvio que presume y se cree superior. Ese es fácil de detectar. Hablo del narcisista sutil, el que se disfraza de víctima, de incomprendido, de persona especialmente sensible. Este es el que dice, nadie me entiende como tú. Suena como un cumplido, ¿verdad? Pero es una trampa, porque lo que realmente significa es, necesito que dediques toda tu energía a entenderme, validarme y centrar cada conversación en mí. Roberto tenía un colega así. Cada junta de trabajo terminaba siendo sobre los sentimientos heridos del colega.
Cada proyecto se retrasaba porque el colega necesitaba procesamiento emocional. Cada éxito de alguien más era una herida para el colega que necesitaba ser consolado. Y Roberto, como muchos, caía en la trampa porque el narcisista encubierto es experto en hacerte sentir especial. Eres el único que me entiende. Solo contigo puedo ser yo mismo. Eres tan empático, tan especial. Te dan migajas de validación mientras devoran tu energía completa. El cuarto tipo es el crítico constante. Siempre tienen una opinión sobre tu vida. Y curiosamente, nunca es positiva. Tu nuevo corte de cabello no te queda. Tu nueva pareja no es suficiente para ti. Tu nuevo trabajo no tiene futuro. Tu nuevo proyecto es demasiado arriesgado. Se disfrazan de preocupación. Solo te lo digo porque te quiero. Es por tu bien. Pero la realidad es que sus críticas constantes erosionan tu autoestima gota a gota hasta que empiezas a dudar de cada decisión que tomas. Roberto tenía un padre así. 40 años viviendo bajo crítica constante. Y a los 38, exitoso y capaz, Roberto todavía buscaba la aprobación paterna que nunca llegaba. Cada logro era minimizado. Cada esfuerzo era insuficiente. ¿Cuándo será suficiente?, me preguntó con lágrimas en los ojos. Nunca, le respondí honestamente. Porque el problema no eres tú. Es que algunos críticos necesitan criticar para sentirse superiores. Tu éxito no cambiará eso. Esa verdad dolió, pero también liberó. El quinto tipo de vampiro energético es quizás el más peligroso, el manipulador emocional. Este usa la culpa como arma maestra. Después de todo lo que he hecho por ti, si realmente me quisieras, no puedo creer que seas tan egoísta. Te convierten en responsable de sus emociones, de sus decisiones, de su felicidad. Y tú, atrapado en la red de culpa, sacrificas tu bienestar intentando mantenerlos contentos. Pero aquí está la trampa. Nunca es suficiente. Porque su felicidad no depende de tus acciones. Depende de su propia psique disfuncional. Roberto tenía una expareja así. Años después de terminar, ella lo llamaba en crisis. Estoy pensando en hacerme daño, decía. Y Roberto corría. Cancelaba planes. Descuidaba su vida. Por culpa. Hasta que un día su terapeuta anterior le dijo algo que cambió todo. No eres responsable de su vida. Y ella está usando tu bondad como rehén. Esa fue la primera vez que Roberto consideró que alejarse podría no ser crueldad, sino necesidad. Ahora, detente un momento. ¿Reconociste a alguien en estas descripciones? ¿Sentiste incomodidad? ¿Culpa? Bueno, porque eso significa que estás empezando a ver lo que has estado negando. Aquí está la pregunta que nadie quiere hacer. ¿Por qué permites que te drenen? Podrías pensar que es simple, porque eres buena persona, empático, compasivo. Y sí, esas cualidades están presentes. Pero hay algo más profundo, más oscuro, operando bajo la superficie. Roberto se resistió a esta exploración. Son mi familia, mis amigos, personas que conozco hace años. No puedo simplemente abandonarlos. ¿Abandonarlos?, le pregunté. ¿O establecer límites saludables? Él no veía la diferencia. Y esa es exactamente la trampa donde millones están atrapados. Déjame explicarte algo fundamental sobre las relaciones humanas. No todas las relaciones deben preservarse. No todas las conexiones son sagradas. Y mantener personas tóxicas en tu vida por lealtad, historia o culpa no es virtud. Es autosabotaje. Walter Rizzo insiste en algo crucial. La dignidad personal no es negociable. ¿Y cuando permites que otros te usen como vertedero emocional? Cuando sacrificas tu paz por la comodidad de otros, cuando priorizas sus necesidades sobre tu bienestar, estás traicionando tu dignidad. Pero entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque millones de personas inteligentes, capaces, conscientes, permiten ser drenadas hasta quedar vacías. La primera razón es el condicionamiento infantil. Muchos crecimos con el mensaje de que nuestras necesidades eran secundarias. No seas egoísta. Piensa en los demás. Los buenos niños ayudan. Mensajes que, en moderación, enseñan empatía, pero llevados al extremo, crean adultos que no saben decir no, que sienten culpa por tener necesidades, que miden su valor por cuánto se sacrifican. Roberto creció con una madre enferma. Desde los 8 años, aprendió que sus necesidades no importaban. Mamá estaba enferma.
Papá estaba estresado. Roberto tenía que ser el niño bueno. No llorar, no pedir, no molestar, solo ayudar. A los 38 años, Roberto seguía siendo el niño bueno. En todas sus relaciones, con todos, todo el tiempo, hasta que su cuerpo dijo basta. La segunda razón es el miedo al abandono. Profundo, primitivo, visceral. Si establezco límites, me dejarán. Si digo no, me rechazarán. Si priorizo mis necesidades, estaré solo. Este miedo no es irracional. Evolutivamente, los humanos necesitamos conexión para sobrevivir. Nuestro cerebro primitivo interpreta el rechazo social como amenaza mortal. Entonces, aunque racionalmente sabemos que establecer límites es saludable, emocionalmente se siente como riesgo de muerte. Y aquí viene lo retorcido. Los vampiros energéticos son expertos en explotar este miedo. Si realmente me amaras, pensé que podía contar contigo. Supongo que ya no somos amigos entonces. Amenazas veladas de abandono. Y funcionan, porque activan tu pánico primario. Roberto me confesó, sé que me hace daño estar cerca de estas personas, pero la idea de perderlos me aterroriza más. ¿Perderlos? Le pregunté. ¿O perder la versión de ti que necesitas ser para mantenerlos? Esa distinción lo paralizó, porque era cierto. No temía perder a estas personas. Temía perder la identidad que había construido alrededor de ser su salvador, su apoyo, su recurso incondicional. La tercera razón es la más insidiosa, la adicción al rol de salvador. Suena contradictorio, ¿verdad? ¿Por qué alguien querría ser drenado constantemente? Porque el rol de salvador ofrece algo seductor, significado, propósito, valor. Cuando eres el que rescata, el que soluciona, el que sostiene, te sientes importante, necesitado, valioso. El problema es que este valor es falso. Está construido sobre la disfunción de otros y requiere que ellos permanezcan disfuncionales para que tú sigas siendo necesario. Roberto tenía un primo adicto. Durante 15 años, Roberto lo rescató financieramente. Pagó deudas, cubrió rentas, prestó dinero que nunca regresó. Y cada vez que el primo decía, no sé qué haría sin ti, Roberto sentía validación. Hasta que un día comprendió. El primo nunca cambiaría porque Roberto lo hacía innecesario. El rescate constante perpetuaba la adicción. Y Roberto, inconscientemente, necesitaba que el primo siguiera siendo adicto para seguir siendo héroe. Esta verdad fue devastadora, porque Roberto tuvo que enfrentar que su ayuda era, en realidad, codependencia disfrazada de virtud. Ahora bien, aquí viene la parte que más asusta. Identificar vampiros energéticos es el primer paso. Alejarse es el segundo. Pero ambos pasos activan una tormenta emocional que muchos no están preparados para enfrentar. Cuando Roberto finalmente estableció límites con su amigo quejador crónico, la respuesta fue inmediata y brutal. Eres un egoísta. Pensé que eras diferente. Veo que solo te importas tú. Culpa, manipulación, ataque, todo diseñado para que Roberto retrocediera. Y casi funcionó. Porque aquí está la verdad incómoda. Cuando dejas de ser útil, muchos mostrarán su verdadero rostro. Y ese rostro no es bonito. El cuarto patrón que mantiene a las personas atrapadas con vampiros energéticos es la confusión entre amor y sacrificio. Hemos romantizado la idea de que amar significa sufrir por el otro, que si no duele, no es amor real. Mentira. Mentira tóxica que envenena millones de relaciones. El amor saludable no requiere tu destrucción. No pide tu aniquilación. No exige que te vacíes para llenar a otro. El amor saludable es recíproco, respetuoso, nutritivo. Roberto tenía una hermana que lo llamaba solo cuando necesitaba algo. Dinero, favores, apoyo emocional. Pero cuando Roberto necesitaba algo, ella estaba muy ocupada. Años de esta dinámica. Y Roberto lo justificaba. Es mi hermana. La familia se apoya. ¿Se apoyan? Le pregunté. ¿O solo tú la apoyas a ella? Silencio, porque no había apoyo mutuo. Había extracción unilateral. El quinto patrón es la ilusión del cambio. Si soy lo suficientemente paciente, cambiarán. Si les doy suficiente amor, sanarán. Si me sacrifico más, finalmente verán mi valor. Roberto esperó 15 años a que su padre le diera aprobación. 15 años de esfuerzo, de logros, de intentar ser suficiente. ¿Y sabes qué pasó al final? Nada. Su padre seguía igual de crítico.
Porque el problema nunca fue Roberto. Fue la incapacidad de su padre de validar. Y eso no era algo que Roberto pudiera arreglar con más esfuerzo. Esta es una verdad liberadora y dolorosa. No puedes cambiar a otros. Solo puedes cambiar tu relación con ellos. Y a veces, ese cambio significa distancia, o incluso separación total. Aquí viene algo que pocos entienden. Alejarte de vampiros energéticos no es castigo, no es venganza, no es crueldad, es autocuidado, es supervivencia, es reconocer que tu energía es finita, preciosa y merece ser protegida. Walter Rizzo habla sobre el amor propio como fundamento de toda relación saludable, y tiene razón, porque no puedes amar saludablemente a otros si no te amas primero. Y amarte significa proteger tu paz, tu energía, tu bienestar. Pero entonces surge la pregunta práctica que atormentaba a Roberto. ¿Cómo me alejo sin sentirme culpable? Esa pregunta nos lleva al núcleo de todo. La culpa es el arma más poderosa de los vampiros energéticos. Y lo fascinante es que la mayoría ni siquiera saben que la están usando. Es automático, instintivo, aprendido. Roberto estaba atrapado en culpa omnipresente. Culpa por establecer límites. Culpa por priorizar su bienestar. Culpa por no ser suficiente para todos. Culpa por existir con necesidades propias. ¿De dónde viene esta culpa?, me preguntó, genuinamente confundido. Buena pregunta, respondí. ¿Qué te enseñaron sobre poner tus necesidades primero? Su respuesta fue inmediata. ¿Qué era egoísmo? Ahí estaba, el condicionamiento base que mantenía todo el sistema disfuncional en su lugar. Déjame explicarte algo sobre la culpa saludable versus la culpa tóxica. La culpa saludable es una señal moral. Te dice cuando has violado tus valores, cuando has lastimado a alguien injustamente, cuando necesitas hacer reparaciones. Es funcional, es útil, es tu brújula ética. La culpa tóxica es diferente. Es la sensación de haber hecho algo mal cuando en realidad estableciste un límite saludable. Es sentirte mal por priorizar tu bienestar. Es la voz que te dice que eres egoísta por no sacrificarte constantemente. Roberto vivía en culpa tóxica permanente, y esa culpa lo mantenía encadenado a relaciones que lo destruían. Ahora bien, aquí está lo que pocos entienden. La culpa tóxica no surge de la nada. Es instalada por familias disfuncionales, por culturas que glorifican el sacrificio, por sistemas que se benefician de tu autoaniquilación. Cuando Roberto era niño, cada vez que expresaba una necesidad, su madre, inconscientemente, lo culpabilizaba. Estoy enferma y tú solo piensas en ti. No puedo creer que seas tan insensible. Después de todo lo que hago por ti. Mensajes que grabaron en Roberto una ecuación falsa. Mis necesidades igual a egoísmo igual a maldad igual a rechazo. Para evitar el rechazo, Roberto aprendió a anular sus necesidades. Y a los 38 años, ni siquiera sabía que las tenía. Se había convertido en un zombie funcional, respondiendo a las necesidades de todos menos las propias. La primera clave para alejarte sin culpa es reconocer que la culpa que sientes no es tuya. Es instalada, es aprendida, y puede ser desaprendida. Cuando Roberto finalmente dijo no a su prima dramática, la respuesta fue predecible. No puedo creer que me abandones en mi momento más difícil. Pensé que eras diferente. Veo quién eres realmente. Manipulación pura, diseñada para activar la culpa instalada de Roberto. Y casi funcionó. ¿Cómo no sentirme mal?, me preguntó. Suena como si realmente la estuviera abandonando. ¿La estás abandonando?, le pregunté. ¿O simplemente te niegas a rescatarla de consecuencias que ella misma creó? Esa distinción es crucial. Abandonar es dejar a alguien genuinamente indefenso. Establecer límites es negarte a perpetuar disfunción. La segunda clave es reconocer patrones versus crisis reales. Los vampiros energéticos son expertos en presentar patrones como crisis únicas. Nunca había pasado algo así. Mentira. Ha pasado 20 veces. Solo que convenientemente olvidan las 19 anteriores. Roberto llevaba un registro. Descubrió que su prima tenía crisis únicas sin precedentes aproximadamente cada 3 semanas, con precisión de reloj, y todas requerían rescate inmediato de Roberto. Cuando vi el patrón en papel, algo hizo clic. Esto no era mala suerte, era un estilo de vida, y él estaba facilitándolo. Pero aquí viene lo más difícil. La tercera clave para alejarte sin culpa es aceptar que algunas personas se enojarán, se ofenderán, te acusarán de maldad, egoísmo, traición.
Y tendrás que soportar esa tormenta emocional sin ceder. Porque aquí está la verdad. Las personas que se benefician de tu falta de límites nunca estarán felices cuando los establezcas. ¿Por qué estarían? Les convenía el arreglo anterior, donde tú te sacrificabas y ellos tomaban. Cuando Roberto estableció límites con su amigo quejador, el amigo no dijo, «Tienes razón, he sido egoísta con tu tiempo». Dijo, «Eres un mal amigo. Me das la espalda cuando más te necesito». Roberto tuvo que sentarse con la incomodidad de ser percibido como villano, de ser el malo por simplemente proteger su energía. Y eso dolió más de lo que anticipaba. ¿Y si tiene razón?, me preguntó. ¿Y si realmente soy mal amigo? ¿Un mal amigo por no permitir ser usado como vertedero emocional? ¿Por negarte a habilitar comportamiento destructivo? Roberto, necesitas recalibrar tu definición de amistad. La cuarta clave es comprender que no eres responsable de las emociones de otros adultos. Lee eso otra vez. No eres responsable de las emociones de otros adultos. Si tu límite hace que alguien se enoje, esa es su emoción de procesar, no tu responsabilidad de arreglar. Si tú no decepciona a alguien, ellos deben manejar esa decepción. No es tu trabajo sacrificarte para evitar su incomodidad. Este concepto voló la mente de Roberto. Toda su vida había operado desde la premisa opuesta. Su trabajo era mantener a todos contentos. Y si alguien se molestaba, era su falla, su responsabilidad de arreglar. Pero si puede evitar que se sientan mal, ¿no debería hacerlo?, preguntó. ¿A qué costo?, respondí. ¿Tu paz? ¿Tu salud? ¿Tu energía? ¿Tu vida? Roberto no tenía respuesta, porque nunca había considerado que su bienestar fuera parte de la ecuación. La quinta clave para alejarte sin culpa es reconocer la diferencia entre apoyar y habilitar. Apoyar es ayudar a alguien a crecer, a ser independiente, a desarrollar resiliencia. Habilitar es hacer por otros lo que pueden y deben hacer por sí mismos, perpetuando su disfunción. El primo adicto de Roberto necesitaba apoyo, tratamiento, estructura, consecuencias naturales. Lo que Roberto ofrecía era habilitación, rescate financiero que eliminaba consecuencias y hacía innecesario el cambio. Cuando Roberto finalmente dijo no más dinero hasta que entres a tratamiento, el primo gritó traición. Pero por primera vez en 15 años, el primo enfrentó consecuencias reales. Y 6 meses después, finalmente buscó ayuda. ¿Roberto se sintió bien diciendo no? Absolutamente no. Fue devastador, pero fue necesario. Aquí está la paradoja brutal. A veces el acto más amoroso es el que se siente más cruel. Permitir consecuencias, mantener límites, dejar que otros enfrenten su propia vida. Y ahora llegamos al momento crítico. ¿Cómo realmente te alejas? Alejarse no es un evento, es un proceso, y requiere más coraje del que la mayoría imagina. Roberto me preguntó, ¿simplemente corto contacto? ¿Explico? ¿Confronto? La respuesta no es simple, porque depende del tipo de vampiro energético y de tu situación específica. Pero hay principios universales que aplican a todos los casos. El primer principio: claridad interna antes que acción externa. Antes de alejarte físicamente, necesitas claridad emocional sobre por qué lo haces. Porque sin esa claridad, la culpa y la duda te harán retroceder. Roberto hizo un ejercicio. Escribió exactamente cómo se sentía después de interactuar con cada vampiro energético en su vida. Sin filtros, sin minimizar. La verdad cruda. Después de hablar con su amigo quejador, agotado, frustrado, sintiendo que mi energía fue robada sin consentimiento. Después de rescatar a su prima, resentido, usado, invisible como persona con mis propias necesidades. Después de buscar aprobación de su padre, inadecuado, pequeño, como si nunca fuera suficiente sin importar lo que logre. Ver la verdad en papel cambió algo en Roberto. Ya no podía negar el costo. Ya no podía pretender que no era tan malo. El segundo principio: límites antes que cortes totales. A menos que la relación sea abusiva, en cuyo caso, corte inmediato sin explicación. Usualmente es mejor intentar límites primero. Los límites claros se ven así. Puedo hablar 30 minutos, no más. No prestaré más dinero. No estoy disponible para crisis de último minuto. No discutiré mi vida personal contigo. Específicos, firmes, sin justificación exhaustiva. Roberto estableció su primer límite con su amigo quejador. Puedo hablar 15 minutos. Después de eso, necesito colgar.
La reacción fue inmediata. ¿Solo 15 minutos? Vaya, qué amigo. Roberto sintió la culpa familiar arrastrándose, pero respiró y dijo, 15 minutos es lo que puedo ofrecer hoy. Y colgó después de 15 minutos, por primera vez en años. Se sintió terrible, como un monstruo, pero también se sintió algo más, poderoso, porque había honrado su límite a pesar de malestar. El tercer principio, consistencia absoluta. Un límite comunicado pero no mantenido no es límite, es sugerencia. Y los vampiros energéticos son expertos en erosionar sugerencias. La prima de Roberto probó su límite inmediatamente. Llamó con otra emergencia urgente única 2 días después de que Roberto dijera no más rescates de último minuto. Roberto sintió el impulso familiar de ceder. ¿Y si esta vez es real? Pero recordó, ese pensamiento era la trampa. Siempre podría ser real. Y si cedía ahora, el límite desaparecía. No puedo ayudarte hoy, dijo, y su corazón latía como si estuviera en peligro mortal. Te sugiero que llames a otro recurso. Punto. Su prima gritó, lloró, acusó, y Roberto mantuvo su límite temblando pero firme. ¿Sabes qué pasó? La crisis urgente única se resolvió sola, como siempre, porque nunca había sido tan urgente como se presentaba. El cuarto principio, reduce contacto gradualmente en lugar de desaparecer repentinamente. A menos, de nuevo, que haya abuso. Para relaciones tóxicas pero no abusivas, la reducción gradual es menos traumática y más sostenible. Roberto comenzó a responder mensajes después de horas, no inmediatamente. Llamadas después de días, no minutos. Disponibilidad ocasional, no constante. Algunos vampiros energéticos se adaptaron. Encontraron otros recursos. Desarrollaron resiliencia. Esos pudieron mantener conexión limitada pero saludable. Otros se intensificaron. Más drama, más demandas, más culpabilización. Esos requirieron distancia mayor. Y aquí viene lo fascinante. Algunos vampiros energéticos, confrontados con límites reales, revelaron capacidad de cambio que Roberto nunca había visto, porque su comportamiento previo no era malicia consciente. Era simplemente lo que Roberto permitía. El amigo quejador, después de semanas de límites consistentes, finalmente dijo, ¿estás enojado conmigo? Roberto, sorprendido por la pregunta, respondió honestamente, no enojado, agotado. Nuestras conversaciones me drenan porque solo hablas de problemas que no quieres resolver. Esperaba explosión. Recibió silencio. Y luego, no me había dado cuenta. Supongo que he estado usándote como terapeuta gratis. No todos los vampiros energéticos tienen esa conciencia, pero algunos sí. Y los límites claros pueden despertarla. El quinto principio, prepárate para la prueba de extinción. En psicología conductual, cuando eliminas un refuerzo, el comportamiento inicialmente se intensifica antes de desaparecer. Esto se llama explosión de extinción. Cuando Roberto dejó de rescatar a su prima, ella no se dio por vencida tranquilamente. Intensificó. Más llamadas, más drama, más acusaciones. Estaba probando si el nuevo límite era real o temporal. Roberto casi cedió múltiples veces. Quizás esta vez realmente me necesita. Pero su terapeuta le recordó. Esta intensificación es señal de que el límite está funcionando. Si cedes ahora, enseñas que solo necesita empujar más fuerte. Después de 3 semanas de intensificación, algo cambió. Las llamadas disminuyeron. El drama se calmó. La prima encontró otros recursos. Y eventualmente desarrolló más resiliencia. Pero aquí está la verdad incómoda. No todas las historias terminan así. El sexto principio. Acepta que algunas relaciones terminarán. Y está bien. No todas las relaciones deben o pueden ser salvadas. Algunas están construidas enteramente sobre dinámica disfuncional. Y cuando esa dinámica cambia, no queda nada. El padre de Roberto nunca cambió. Los límites no despertaron reflexión. Solo intensificaron crítica. Y Roberto tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida, distancia significativa de su padre. ¿Cómo me alejo de mi padre?, me preguntó con lágrimas. Es mi padre. Sí, respondí suavemente. Y también es alguien que consistentemente daña tu autoestima. Ser familia no da licencia para abuso emocional. Esa verdad fue devastadora y liberadora simultáneamente. La última clave es recordar, alejarte no es fracaso tuyo.
Hay un momento después de alejarte de vampiros energéticos que nadie te dice que viene, el vacío. No el alivio inmediato que esperabas. El vacío. Roberto experimentó esto intensamente. Después de establecer límites firmes y reducir contacto con múltiples personas tóxicas, esperaba sentirse libre, ligero, renovado. En cambio, se sintió solo, extrañamente culpable, y cuestionándose si había cometido un error. ¿Es normal sentir esto?, me preguntó. Pensé que me sentiría mejor inmediatamente. Completamente normal, le aseguré. Acabas de terminar relaciones que, aunque tóxicas, eran familiares. Tu cerebro prefiere lo conocido y doloroso sobre lo desconocido y potencialmente mejor. Dale tiempo. Este es el periodo más peligroso, porque es cuando la mayoría retrocede. La incomodidad del cambio se siente peor que la toxicidad familiar, y es tentador regresar a patrones destructivos porque al menos son conocidos. Roberto tuvo momentos de casi recaída, noches donde casi llamaba a su amigo quejador, días donde casi respondía a las provocaciones de su prima, momentos donde casi buscaba aprobación de su padre otra vez, pero cada vez se detenía y preguntaba, ¿realmente extraño a esta persona? ¿O extraño la versión de mí que no tenía límites? Esa pregunta era reveladora, porque usualmente era lo segundo. Aquí está lo que nadie te dice sobre alejarte de vampiros energéticos. No solo pierdes las relaciones tóxicas, pierdes la identidad que construiste alrededor de ellas. Roberto era el rescatador, el confiable, el que siempre está ahí. Sin esos roles, ¿quién era? Esta crisis de identidad es normal pero desconcertante, y requiere algo fundamental, reconstruirte desde cero, pero esta vez basado en quien realmente eres, no en quien otros necesitan que seas. El primer paso de reconstrucción es redescubrir tus necesidades. Roberto literalmente no sabía qué quería. Pasó tanto tiempo atendiendo necesidades ajenas que las propias eran territorio desconocido. Le di un ejercicio simple. Cada día, pregúntate, ¿qué necesito hoy? No lo que otros necesitan de ti, no lo que deberías necesitar, lo que genuinamente necesitas. Las primeras semanas, Roberto no tenía respuestas. No sé, repetía frustrado, porque décadas de negación habían desconectado su radar interno. Pero gradualmente, pequeñas necesidades surgieron. Silencio matutino con café, caminatas sin teléfono, lecturas sin propósito productivo. Triviales en apariencia, pero revolucionarias para alguien que nunca se había permitido preferencias personales. El segundo paso es construir relaciones nuevas y saludables. Pero aquí está el desafío. Después de años con vampiros energéticos, tu radar de toxicidad está dañado. No sabes que es normal. No reconoces banderas rojas hasta que es tarde. Roberto cometió el error de llenar rápidamente el vacío dejado por relaciones tóxicas con nuevas conexiones, que resultaron ser igualmente tóxicas, porque buscaba lo familiar, aunque lo familiar fuera destructivo. ¿Cómo identifico personas saludables?, me preguntó después de otra decepción. Observa reciprocidad, respondí. En relaciones saludables, hay dar y recibir balanceado. No perfecto, pero balanceado. Si constantemente estás dando y ellos tomando, es señal de advertencia. También, en relaciones saludables, tus límites son respetados, no castigados. Tus necesidades son validadas, no minimizadas. Tu crecimiento es celebrado, no saboteado. El tercer paso de reconstrucción es aprender a estar cómodo solo. Porque si no puedes estar contigo mismo, buscarás compañía constantemente. Y esa desesperación por no estar solo te hace vulnerable a vampiros energéticos otra vez. Roberto tuvo que enfrentar su miedo a la soledad. Miedo instalado en infancia cuando aprendió que estar solo significaba abandono, que silencio significaba rechazo. Pero lentamente, Roberto descubrió algo sorprendente. Disfrutaba su propia compañía, sin demandas constantes, sin drama, sin necesidad de performar o complacer. Solo ser. Por primera vez en mi vida, me dijo meses después, entiendo la diferencia entre soledad y estar solo. Soledad es vacío doloroso. Estar solo es paz. El cuarto paso es perdonarte por el tiempo perdido. Roberto tenía profundo resentimiento hacia sí mismo. Desperdicié años con estas personas. ¿Cómo fui tan ingenuo? No fuiste ingenuo, le corregí. Fuiste humano. Fuiste condicionado. Fuiste empático en exceso. Y ahora tienes conciencia. Eso no es fracaso. Es crecimiento. El perdón hacia ti mismo no es evento único.
Es práctica diaria. Cada vez que aparece autocrítica por errores pasados, necesitas responder con compasión. Hice lo mejor que pude con la conciencia que tenía entonces. El quinto paso, quizás el más importante, desarrollar límites preventivos. No esperar a estar drenado para establecerlos. Reconocer señales tempranas y actuar inmediatamente. Roberto aprendió a identificar patrones rápidamente. Conversación unilateral, donde solo hablan de sí mismos. Demandas frecuentes de tiempo o recursos. Intensidad desproporcionada demasiado rápido. Violación de límites pequeños para probar. Crítica disfrazada de preocupación. Cuando veía estas señales, actuaba inmediatamente. Distancia cortés. Límites claros. Sin culpa. Me siento más protector de mi energía que antes. Me dijo, ¿es eso egoísta? Egoísta proteger tu recurso más valioso, respondí. ¿O sabiduría? Ahora, un año después de su primer límite, Roberto es persona diferente. No perfecta, no sin desafíos, pero fundamentalmente transformada. Tiene menos relaciones, pero las que tiene son auténticas, recíprocas, nutritivas. Su energía ya no se drena constantemente en vertedero emocional de otros. Se invierte en su crecimiento, su paz, su vida. ¿Extrañas a algunas personas que dejaste ir? Le pregunté en nuestra última sesión. A veces, admitió honestamente. Pero entonces recuerdo cómo me sentía cuando estaban en mi vida. Y sé que tomé la decisión correcta. Walter Rizzo dice algo poderoso. Tu primer compromiso debe ser contigo mismo. No es egoísmo. Es requisito para relaciones saludables con otros. Roberto finalmente entendía eso, y su vida reflejaba esa comprensión. Entonces, si estás escuchando esto y reconoces patrones en tu vida, déjame decirte algo directamente. Mereces relaciones que te nutran, no que te drenen. Mereces paz, no drama constante. Mereces reciprocidad, no extracción unilateral. Y alejarte de quienes drenan tu energía no es crueldad. Es autocuidado. Es dignidad. Es reconocer que tu vida, tu paz, tu energía son preciosas y merecen protección. ¿Será fácil? No. ¿Será incómodo? Absolutamente. ¿Sentirás culpa? Probablemente. Pero del otro lado de esa incomodidad hay algo invaluable. Libertad. Libertad de vivir tu vida según tus términos. Libertad de elegir quién tiene acceso a tu energía. Libertad de ser quien realmente eres, no quien otros necesitan que seas. Roberto encontró esa libertad. Y tú también puedes. Empieza hoy, no mañana. Hoy. Identifica un vampiro energético en tu vida. Establece un límite pequeño, uno solo, y mantén ese límite a pesar de la incomodidad. Porque cada límite mantenido es acto de amor propio. Cada no es afirmación de tu valor. Cada paso alejándote de toxicidad es paso hacia vida más auténtica. Tu energía es tuya. No está en venta. No está disponible sin límites. No debe ser extraída sin consentimiento. Protégela. Atesórala. Úsala sabiamente. Porque al final, la vida es demasiado corta para gastarla siendo vertedero emocional de otros. Demasiado preciosa para drenarla en relaciones que nunca te nutrirán.